Bueno, estamos acá en la casa de Alejandro Ojeda, negro. Bueno, gracias por recibirnos primero, Fútbol con Estilo. ¿Cómo va? Gracias a vos y un gusto verte. Bueno, estás pasando por un tiempo, digamos, raro, ¿no? Sí, Futbolísticamente hablando, digo. sí, son transiciones que hay en el fútbol. A veces nos encuentra trabajando y bueno, hoy arrancamos el año en la espera de poder trabajar, así que utilizamos el tiempo para seguir aprendiendo, para por ahí hacer cosas que no son habituales cuando te toca trabajar. Eso iba a decir, ¿no? Estos tiempos que uno tiene, el técnico que tiene esos intervalos que tiene de laburo, los aprovecha justamente, ¿no? ¿Para qué? Para ponerse al día, para adquirir nuevos conocimientos, para abrir la cabeza, para ver lo que no pudo ver, porque está enfocado en donde trabaja. ¿Cómo se maneja Sí, eso? así tal cual lo manifestás vos. El tiempo que demanda cuando está a cargo de un equipo, dentro de una institución, todo lo que lleva el trabajo en campo, en la planificación, en la organización, el post-entrenamiento, el poder verlo después, el poder analizarlo. En este caso era la formación de los futbolistas dentro de Newell, entonces te lleva ese tiempo para poder trabajar. Cuando no trabajás, empezás a visualizar otras cosas que quizás vos decís, bueno, a ver cómo trabajé, cuál fue la metodología de entrenamiento, dónde puedo mejorar, qué puedo mejorar, mi idea de juego, de trabajo, tiene mucho que ver el club donde estés, la idiosincrasia, y ahí empezar a mirar y visualizar otras competencias, que igualmente nunca dejo de mirar. O sea, vos sos hoy Alejandro Ojeda en el fútbol por una historia que tenés en el fútbol que arranca ¿cuándo? ¿En qué momento de chico? No, arranca con 4 años en el 17 de agosto, el barrio donde me crié y donde ahí empecé a patear por primera vez una pelota. ¿Y cómo fue transitando esa vida primero como pibe, como jugador, obviamente, ¿no? ¿Cómo fue transitando y cómo te fuiste y qué fuiste rescatando hoy? ¿Qué edad tenés, negro, ya? 41. Bueno, con 41, ¿qué vas rescatando de ese paso desde que arrancaste a jugar al fútbol? El fútbol es un estilo de vida. Siempre lo trato de manifestar que lo que hice toda mi vida, correr detrás de una pelota de fútbol. Cuando eso llegó el tiempo de colgar los botines, era el momento de empezar a prepararnos para lo que seguía. Y ahí siempre está el apoyo de la familia. ¿Qué hacemos? Seguimos, continuamos y bueno, siempre uno detrás de lo que siente y de lo que nunca dejamos de hacer en la vida, lo que amamos. Eso al menos es un lema mío de poder seguir ligado a una pelota de fútbol. Ahí empieza la apertura de estudiar, de ver el fútbol desde otro lugar y bueno, en fin, montones de cosas. Y bueno, y esa época, esos principios, ¿no? De jugar en el fútbol. Bueno, ¿cómo se fue dando? ¿Qué fuiste aprendiendo? ¿Qué fuiste incorporando como pibe, La etapa infantil fue la más linda, digo, donde todavía el juego se conserva la inocencia del chico, en donde juega, donde disfruta. Nosotros tuve una infancia muy linda, teniendo la posibilidad de que mi papá desde muy chico me acompañaron y mi papá era presidente del club donde jugaba, que era 17 de agosto, entonces estábamos todo el día en el club. Fueron 7 años de pateando una pelota que íbamos a marcar la cancha, poner la lona, dábamos la copa de leche, ayudábamos ahí, en el barrio era la diversión, era una pelota de fútbol en ese momento, entonces fue lo más lindo. Y después empezar a formarme como futbolista en el proceso juvenil, estar en divisiones inferiores, estar formado para poder empezar a perfilar esa carrera. Y esa formación que tuviste en juveniles, ¿no? Hoy, ¿qué es lo que tomas de eso? Porque vos dijiste, tuviste primero un club como 17 de agosto, me dijiste, en donde se le da, era amateur. Sí. Además era también social. Sí. Porque darle de comer a los chicos, todo. Bueno. Social, infantil. Ahora, después cuando empezás ya a incursionar en lo que es ya los clubes grandes de primera de AFA, empezás a tener técnicos ya formadores, ¿a vos qué te queda de eso para nutrirte hoy como técnico? ¿Qué tomás de 17 de agosto y qué tomás de tu paso por inferiores? No, son distintos momentos. El de infantiles fueron los momentos en los cuales lo social y era lo más lindo, porque digo, jugar con la inocencia de una criatura y divirtiéndote y haciendo lo que a vos te gusta. Ya después en divisiones inferiores hay una formación, hay una competencia, el fútbol compite constantemente, competencia, competir. El mismo chico se va desarrollando y hoy se va formando en la competencia. Los distintos entrenadores que vas teniendo, lo que va sacando de alguno, pero creo que todavía el jugar hoy a los 41 años, siempre digo, en mi caso particular siempre hablo, sostenés una carrera donde tenés una ignorancia
quizás a lo que está viviendo en el momento. Por eso, Claro. tener una ignorancia en donde vos decís, está jugando, está compitiendo, está creciendo, pero todavía hay que ver en qué momento vos te profesionalizás, en qué momento vos haces el clic para que ese futbolista se potencie en todas sus capacidades. Y bueno, eso es tiempo también. Bueno, y después ya como profesional, ¿qué lugares fuiste recorriendo? Hablo de equipos. Sí, arranco en Villamitre de Bahía Blanca, en Villamitre de Bahía Blanca. ¿Con qué en edad? el año 2004, con 18 años. A mí me tocaba en esa época que todavía se firmaba contrato a los 18, no a los 21. Entonces ahí quedo libre en divisiones inferiores y ahí paso a Villamitre de Bahía Blanca. Y ahí es donde vos te sorprendés y decís, bueno, bienvenido al profesionalismo, sea Claro. Primera, sea Nacional B, sea Argentino A, sea Perú, sea lo que sea. El jugador termina, hoy la formación de los categorías 2005 en este año actual terminó y ahora todos los chicos de 2005 de bienvenido al profesionalismo. ¿Dónde? Donde te toque. Entonces ahí es donde hay un salto que el jugador dice, ahora tenés que esperar el llamado o que te contraten para ver dónde vas a jugar. Porque a eso quería llegar. Cuando vos estás haciendo todo lo que es el camino de inferiores de AFA y ves que va a llegar el momento tal vez o el paso a la primera división de AFA, o como decís vos, tenés que ir a buscar vos tu camino. ¿Estás preparado mentalmente? Porque uno quiere jugar en la primera de Newell. No, obvio, o en el primer equipo que esté. Lo único que ve el futbolista es la primera división. Después tenés que ver otras cosas. No mira Nacional B, no mira Argentino A, no mira Perú, no mira nada. Ningún mercado emergente. Ningún mercado, no mira nada. El jugador, son muy pocos los chicos que te dicen. Incluso nos cuesta que hoy la sociedad actual y el futbolista actual mire fútbol. Sí, entonces, sí. Bueno, mira, vos lo único que ves es la primera de tu equipo. Tenés 2 anteojeras acá, que lo único que ves. ¿Y cuando te sacas las anteojeras? Y abrí un panorama y una cantidad de puertas que si el futbolista no se preparó en estos años de formación, ahí es donde queda ese decir, qué boludo que fue. ¿Y a vos cómo te llega esa oportunidad de Bahía Blanca? A mí me llega esa posibilidad, que siempre lo voy a agradecer. ¿La buscaste o te llega? No, uno sigue entrenando siempre. Lo que no puede perder el futbolista es de dejar de entrenar. Sí. Y en eso me llegó la posibilidad, que hacía falta un volante en Villamitre Bahía Blanca, con un entrenador que siempre lo nombro porque me ayudó en mi carrera y soy un agradecido a él, que es Alberto Boggio, que me llevó, me dio la posibilidad de integrar un plantel profesional y empecé a jugar. En ese momento un volante que jugaba, Lucio Ramos, que fue expulsado en un partido contra Chipolete y se me abrió una puerta para estar en el equipo y ahí aproveché. Y ahí empezó la carrera a poder decir, bueno, estaba en Bahía Blanca, solo, con 18 años, me llevé mi familia en ese momento con Romy y Male, que era la nena más chiquita, que hoy es la más grande, y bueno, arrancar ahí, pelear tu puesto, pasar los momentos difíciles, los momentos buenos, de la presión de decir acá hay que ganar, si no hay que pelear descenso, no puede descender, era un equipo que en la categoría tenía aspiraciones a ascender. Y bueno, eso es el aprendizaje que vos decís, pasaste de juvenil a un plantel profesional de un año a otro. Y esas son cosas que vas aprendiendo, de acuerdo a los momentos vividos de cada uno. ¿Y te va también endureciendo como persona? O sea, ¿a qué endureciendo? O sea, uno viene como pibe, blando, o sea, viene formándose, como si vos queriendo jugando en la primera de su equipo, pero sin embargo después es como que te sacan de ese lugar, salís de tu casa y te vas afuera, a la calle, te endurece, la calle te endurece. Ahí también es un salto distinto. Te endurece porque te va a agarrar quienes pertenezcan al grupo, quiénes son los líderes del grupo, claro, quiénes son mejores, la gente más adulta, cómo te acompaña, cómo te guía, cómo te entrenás, cómo te desarrollás, si vos mejorás. Claro. Bueno, eso es parte. Y a veces el chico, es lo lindo, porque a lo largo del fútbol, hoy desde otro lugar, puedo hablarlo con muchos chicos que están teniendo esa edad y que están viviendo esa etapa. Y bueno, uno de haberla vivido puede desde su lugar decir algo que no es mágico, pero lo sabemos todo. El jugador nunca puede descansar, se tiene que entrenar, tiene que mejorar, tiene que seguir creciendo en sus capacidades, tiene que fortalecer sus defectos para cuando llegue el momento. Y el momento va a llegar. En algún momento te llega la posibilidad de un club, de una prueba, de un momento, de jugar, de encontrar tu lugar en el equipo, y ahí tenés que, el único lugar donde no miente ni donde tenés que accionar es el rectángulo ese. ¿Y cómo seguiste después de Bahía Blanca? Me dan la posibilidad, que eso siempre lo cuento, porque me pasó
de venirme a jugar al Real de Arroyo Seco, que era un club nuevo, donde jugaba el Argentino C en ese momento, hoy llamado Regional, Claro. el Argentino C, y bueno, busqué la posibilidad llegué en ese momento al club, un club nuevo, con muchos proyectos, y ahí empecé a conformar parte de ese Real de Arroyo Seco, que en ese momento era muy llamativo, con 6 uruguayos, un brasilero, tenía un plantel de Nacional B prácticamente jugando un regional. Claro. Y bueno, tuvimos la posibilidad de ascender, Argentino C, Argentino B, Argentino A y casi un Nacional B. Y ahí ya te sentías vos, ¿cómo te vas sintiendo? Digo, creciendo, obviamente, encontrando tu lugar ya en el fútbol. Esos años ya me llega en ese periodo, creo que tenía 21 años. Y no encontrás tu lugar, es difícil. Uno lo sigue buscando. No, porque vos competís, y el jugador nunca deja de querer estar cada vez más arriba. Cada año de trabajo es lo que a vos te van a evaluar para el año que viene ser contratado. El futbolista tiene una carrera irregular siempre. Sepamos que el 4% de los jugadores son los que llegan. Sí. ¿Entendés? Entonces son menos los que... Pero siempre trato de hablar con los futbolistas, de decirle, profesional es uno mismo, con lo que uno siente y con de la manera que uno se dedica. No importa si vos hoy no te ves en un club. Y es muy difícil porque preparar nuestro cerebro para algo que hoy no estamos teniendo resultados, nosotros queremos todo ya, desde lo inmediato. Y el futbolista dice, y se entrena, y se cuida, y hace doble turno, y no le toca jugar. Bueno, es prepararse de esa manera para que cuando llegue el momento vos puedas consolidarte. Y desde ese equipo poder crecer y poder buscar otras puertas que te lleven a un desafío superador, a un mejor desafío. Cuando me contás lo de Arroyo Seco, cuando fueron subiendo de categoría, van ascendiendo, van llegando, ¿se nota el cambio de categoría? Y si se nota el cambio de categoría, ¿cómo hacemos para permanecer en ese cambio de categoría también? O el jugador, ¿cómo hace? Sí. Porque vos decís, me da para jugar un regional. Sería hoy, el argentino C de antes. Vas al argentino B. ¿Me da para jugar? Sí. Me mantengo porque, no sé, agarro otro ritmo, Sí. Se juega de otra manera, me mantengo. Voy al argentino A. ¿Me da para el argentino A? Y sí, ¿cómo vas haciendo esos clics en esos cambios? El buen jugador, yo creo que se va adaptando. El buen jugador se adapta. Hay muchos jugadores en el ascenso que quizás por algún motivo, yo siempre lo digo y esto lo cuento sin vergüenza aún, porque en mi carrera hubo un momento donde me faltó el profesionalismo para poder seguir sosteniéndome a nivel de elite o al profesionalismo de primera división o Nacional B, y en eso en algún momento lo pagás. Entonces vos, ¿cómo es? No bajando los brazos, seguir entrenando, seguir teniendo la línea, o sea, digo, en este caso lo traigo siempre, el mejor jugador del mundo dignificó la carrera por no relajarse nunca, o por irse de vacaciones y estar entrenándose igual. Entonces, esa es la medida para todos. Hoy lo puedo hablar con los chicos, decir, no mermes en tu rendimiento y en tu esfuerzo, porque eso va a ser lo que es preparar la máquina, es preparar el cuerpo para ser un atleta de alto rendimiento, para ser un atleta de élite. ¿Y cómo te sostiene al alto rendimiento? Por eso digo, porque a lo mejor, manera, claro, hay niveles que a lo mejor... Mejorándote, yo digo, es muy parejo el fútbol argentino. Hoy lo demuestra la Copa Argentina. Sí. Entonces, sí, hay jugadores que vos decís, ¿cómo puede ser que un equipo de la primera C? Porque el fútbol es fútbol y a cualquier nivel. Vos te preparás en ese rectángulo y vos ahí tenés que poder dar lo mejor. Y hay jugadores que juegan ese partido con el alma y el corazón. Porque sí, es lo más importante que pueden llegar a tener en su carrera, que vienen luchándola hace 10 años en el ascenso. Entonces, capaz que es la puertita que le dio el fútbol para poder potenciarse. Y bueno, es una vez, o son 2 veces, y no la tenés siempre en el fútbol. Pero el futbolista va adaptándose a la distinta exigencia de acuerdo a la cabeza que tenga para poder él seguir profesionalizándose y poder siendo un mejor atleta, un mejor jugador, una mejor persona, que es lo principal, la manera que vos te manejás. Porque todo después, el fútbol es como la vida. Da vueltas. Y bueno, eso creo que es la manera de poder sostenerse al mejor nivel. ¿Y después cómo fue transitando después de Arroyo Seco? Después de Arroyo Seco, tengo una posibilidad de vuelta de volver a Newell's, entrenar en reserva. Estuve a punto de firmar contrato en primera, en la época del 2007. Fue cuando llego a entrenar en reserva, y en ese momento Newell's
podía incorporar solamente 4 refuerzos. Entonces yo tenía una edad corta, porque tenía 21, 22 años, Sí. que era mayor, pero ya había jugado en todas las categorías de fútbol argentino. Con esto de haber ido ascendiendo y haber ido creciendo como futbolista y como persona. Y estuve cerca de 2 meses, el técnico en su momento era Neri Pumpido, estuve cerca de poder firmar contrato. En ese momento Newell incorporaba solamente 4 jugadores, porque por mercado al inicio había sí. una lista, y a mitad de año, era en diciembre, solamente 4 refuerzos. Sí. Dentro de esos 4 refuerzos, le renovaron al Kili Peralta, me lo acuerdo, le renovaron a Araujo, traen al Turco Zain como volante de contención, donde uno no tenía 0 chance, porque uno venía del ascenso peleándola, y entonces el Turco Zain había jugado en River, selección, todo. Pero bueno, ahí me queda también algo que digo, el fútbol a veces hay una cuota de suerte. Llega a Newell un jugador, Edwin Chalar, que no jugó un partido en primera, que estuvo ahí y bueno, fue parte de un negocio que en ese momento servía mal negocio antes que a Ojeda se le haga un contrato. Claro. Y bueno, no se me dio esa posibilidad, y ahí continuamos la carrera, y es lo que me voy al Jorge Wisterman en Bolivia. Y ahí estoy en Jorge Wisterman, donde conozco a Julio César Valdivieso. Iba a ver a Newell de chico y lo veía al boliviano jugar ahí, que era una calidad, tenía una clase. Y estuve ahí compartiendo plantel con ellos. Estuve un tiempo determinado, donde no futbolísticamente, sino que en lo que se había planteado de cobro y esas cuestiones era difícil. Y bueno, después me vuelvo de Bolivia después de 6 meses y me reinserto en lo que ya me quedaba para continuar el año, y arranco el argentino, 2008 en Coronel Aguirre. Pero lo arma el Pitufo Grioni. Grioni, sí. Que arma el plantel, y después se termina yendo como ayudante de campo Roberto Cencino. Entonces lo dirige, vos me vas a ayudar, los saludo siempre, va a la cancha a ver Newell, al Tuti. Alamani. Ahí está. Alamani él termina siendo el técnico, con otro profe que Sanelo. También, sí, Henry Sanelo. Profe, y bueno, nada, una hermosa banda de futbolistas que conocí, que me permitió Coronel Aguirre vivir de adentro lo que era Coronel Aguirre. Ahí, hermoso. Sí, es uno de los clubes que en mi humilde carrera más me impactó, que más me sentí parte, como me sentí de mi esencia. ¿tá? Soy de Rosario, de zona sur, pero nada, nos divide una circunvalación, pero siento como que soy de ahí y de toda la vida. ¿Y cómo fuiste, qué edad tenías ya cuando fuiste a la segunda vez de Aguirre? No, la segunda vez a Aguirre, 26, 27, en el 2011. Claro, exacto. Después de ese 2008 que juego el Federal, fue el primer Federal de Aguirre con refuerzos, porque salen campeón 2006, 2007 juegan con todos chicos del club y sin ningún refuerzo, juegan 6 partidos, no logran ganar ninguno, y al siguiente año entonces quería hacer una apuesta más de poder traer jugadores. Entonces trajeron los que venían de por ahí, de ser profesional o semiprofesional o de liga, y armaron un muy buen equipo. Y bueno, ese fue un paso hermoso en 2008, que quedamos fuera en Santa Fe por penales, y ahí llego a Sportivo Las Parejas. Ahí paso por Sportivo Las Parejas, que estuve 3 años. Cuando llegás la segunda vez a Aguirre, ya con una experiencia ya obviamente marcada, ¿cómo es armar un plantel? Porque ahí ya son todos ya tipos grandes, un Federal, un argentino en ese momento, ¿no? Se juega con gente grande, con experiencia, que se va buscando de liga de campo, había muchos nombres. Digo, ¿cómo se arma ese vestuario con tanta gente? Había chicos, bueno, el Loco Galetti viene, ahí es donde lo conozco por primera vez a José. Estaba Diego Junco, que nos conocíamos del proceso juvenil y también habíamos compartido plantel en Villa Mitre. Gustavo Suárez, que habíamos jugado también, que nos conocíamos. Chiquito Vilche, que nos conocíamos de divisiones inferiores también. El Gaby Casa, una banda hermosa, el Pelado Pérez. Y hay algo muy importante que siempre digo en todas las instituciones, que es la materia prima. Teníamos una edad de chicos, que en ese momento era el Purriba, el Leo López, Nahuel Nicoletti, volaban. Entonces la materia prima estaba en un momento con la flechita para arriba, y estaban que volaban, y a eso se le habían sumado Ricardo Vicente, el Kun Villalba, Altón Arriola. Entonces habíamos armado primero un grupo hermoso,
y después un equipo muy bueno. Pero ahí está, ¿cómo se arma el grupo? Porque digo, en el día a día, en entrenar, ¿cómo ustedes eran obviamente cabeza de grupo, ustedes los más grandes se juntaban, cuando comían en Ansur también se notaba que había, Sí. también se vino una mancomunión, pero estaban los grandes. Digo, ¿cómo se apuntala? ¿Cómo se trabaja el día a día? Los viejos, entre comillas, Sí, ¿no? sí, De un sí, plantel, pero ¿cómo trabajan el día a día en el plantel para que no se desarme, no haya una grieta, no haya alguna cara que esté a lo mejor molesta con algo? ¿Cómo se labura eso? compartiendo momentos fuera del campo. Para mí eso es clave. Y en eso tuve la suerte de tener compañeros que siempre los nombro porque digo, a esos los llevaría a todos lados conmigo, porque son los que gestionan el grupo, los que están preparando para organizar, para comer, para quedarnos después del entrenamiento, para ir enfrente del poli al kiosquito que teníamos y tomar un agua saborizada o tomar un agua o compartir ahí, charlar un rato. Era nada, a mí me sorprendió siempre Coronel Aguirre el sentido de pertenencia y el amor por el club que tienen los pibes. Se sacaban el pantalón de un bull, los puntas de acero, y había que correr con Rocamora, había que correr y se corría 8, 9, 10 kilómetros la pretemporada de antes y a ver a correr. Los muchachos, conocí chicos de nombre que son destacados, o sea, que formaron mucho parte, el Patón, Pecalomo, Iván Bae, muchos chicos que tienen ese sentido de pertenencia y que se brindaban al máximo. Y eso era recíproco, con los que llegábamos, con los que eran del club, hubo una comunión muy linda. Bueno, nada, ese año fue inolvidable de todos los sentidos. ¿Y hasta qué edad jugaste? ¿Y cuándo te diste cuenta ya que ya... La pandemia me ayudó ¿sí? hasta los 36 años. La pandemia que me encerró 9 meses, había arrancado en Coronel Arnold a jugar en la Liga Casildense ese 2020 y en marzo jugamos la primera fecha un domingo y ahí quedamos encerrados. Y bueno, nada, en eso también la pasé mal estar 9 meses encerrado, dejar de hacer desde los 4 años el deporte por primera vez. Eh, nada, me costó mucho el estar encerrado, el dejar de entrenar, el colgar los botines. Y bueno, incluso después que pasó pandemia, como que quise retomar. Hoy te contaba que en un momento Sí. fui a un club donde quise mejorar físicamente porque había perdido mucho estado, porque había estado muy pesado. Y nada, ahí sentí que ya estaba, que el jugador de fútbol había caducado para poder seguir a esto que ya me había empezado a capacitar para ser entrenador.